Les decía que lo que sucedía es que ya teníamos la suficiente edad para, en vez de bajarles línea a los chicos, escucharlos, porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejar. Yo les decía que lo que sucedía es que ya teníamos la suficiente edad para, en vez de bajarles línea a los chicos, escucharlos, porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejar. Yo les decía... Qué tremenda esa conferencia. Creo que somos grandes y éramos ricoteros. Y somos ricoteros, la recordamos perfectamente. Tiene que ver con una histórica conferencia que da el Indio Solari en Olavarría tras una suspensión. Esto fue el 16 de agosto de 1997, acá en la provincia de Buenos Aires. El intendente de Olavarría, que era Elio Echeverri, clausura el lugar y clausura el concierto que iban a dar los redonditos de Ricota, Patricio Rey y sus redonditos de Ricota, en esa localidad. Hay un libro que recopila todas estas informaciones, todas estas noticias y demás. Quien lo compila es Pablo Amadeo, y hay textos de Walter Lescano, Natalín Canato, más conocida como La Inca, y Sebastián Benedetti. El libro se llama Tu aliento vas a proteger, y es un libro sobre la conferencia de los redondos en Olavarría. Se va a estar presentando este jueves 18 a las 19 horas, ahí en 17 y 71, en lo que es Ciudad Vieja. Y para charlar un poco de este libro, está en comunicación con nosotros, del otro lado, el gran Walter Lescano. ¿Qué tal? Uy, loco, qué placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Lucaso? Bien. Mil gracias. No, por favor, che, un placerazo poder charlar e intercambiar un ratito con vos, aunque sea por Meet. Bueno, siempre es un placer leerte, Walter. Soy medio fan Mil tuya. gracias. Mil gracias. Bueno, contanos un poco respecto de este libro, de esta compilación de estos textos, que recién lo miraba y decía, che, ¿cuántos años pasaron de esto? Pero a la vez Sí. ciertos discursos que se repiten, entonces como que siempre el problema en los jóvenes, ¿viste? Me parece que hay algo que es insoportable para el liberalismo y que es la juventud. Pero bueno, nada, contanos un poquito cómo surge esta idea, tus Bueno, textos. sí, surge a partir de la inquietud de Pablo, ¿no? De poder situar algo que con el tiempo, pensándolo a medida que el libro fue tomando forma, digamos, ¿no? ¿Qué es algo histórico hoy? Me parece que esa es una buena pregunta. ¿Por qué algunos hechos son históricos y por qué hoy, esta época, quiere todo el tiempo forzar que aparezcan hechos históricos y pasan como una nube en una tarde de verano? Pasa más rápido que cualquier cosa, ¿no? Se regala bastante el mote ese, ¿no? Histórico, icónico, un montón de palabras que implican Sí. quedar en la memoria o marcados en el almanaque y finalmente son absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso me parece como una cosa interesante de pensar respecto del libro, y yo coincido con ustedes, ¿no? De que ese fue un momento histórico, puntualmente, no Sí. solamente en el rock argentino, no solamente en los canales de cable, sino en la cultura argentina, digo. Sí. Una banda misteriosa que emerge de su, llamémoslo en estos términos, y me parece que es una palabra que se corresponde con los redondos, sale de la clandestinidad comunicacional para dar la cara. Eso era algo súper importante para Sí. los redondos, que venían de una cultura totalmente subterránea, no solamente por el interés por el under como forma de vida, sino también por la clandestinidad en relación a lo que pasaba en dictadura, dónde estaban pasando las mejores cosas, y porque en el círculo ricotero, digo, ese germen de los 70, recordemos que empiezan en los 70, las primeras charlas entre los futuros redondos, había muchos desaparecidos y mucha relación con la militancia y mucha relación con la guerrilla. Entonces, la palabra clandestinidad, salir de ahí para poner la jeta y hablar a medios de comunicación para todo el país, me parece como importante, ¿no? La segunda cuestión creo que es esto que vos bien decías sobre la juventud, es decir, la juventud como problema, la juventud como elemento distorsionador, elemento desestabilizador y elemento que viene a traer algo que no está dentro de los planes, ¿no? En ese momento, y esto sí también lo relaciono con esta época, en ese momento el rock era peligroso. O
sea, que te gusta el rock. Claro. No sé si se acuerdan ese famoso video donde decía, bueno, en general, algo de la dictadura, ¿no? Un tipo de la dictadura decía, bueno, en general los que leen son muy inteligentes, esto es un problema, esto es un peligro para la sociedad. Bueno, si te gustaban Los Redondos, Sí. si te gustaba el rock, si vos lo considerabas, como bien decía el Indio Solari, una cultura, una forma de vivir, no solamente un estilo de música o una guitarra distorsionada, era problemático. En las familias, en el barrio, para la sociedad. Entonces, eso también es parte como de qué pasó en ese momento en donde se conjugaban un montón de cuestiones, repito, culturales, sociológicas, lingüísticas y comunicacionales. Vos sabés, Walter, que nosotros tenemos más o menos la misma edad. Y yo también tengo un recuerdo vívido de esa conferencia de prensa. Y sabés qué recuerdo, y me parece que de eso obviamente deben haber tenido para ser dulce ustedes. Recuerdo la actitud que tenían los medios de comunicación centrales con este tipo de bandas. Yo recuerdo una detención de Basterrica, por ejemplo, en un tumultuoso escándalo por estupefacientes que después no quedó muy claro qué había pasado. Recuerdo a los conductores de los mediodías cómo cuestionaban la actitud del rock, y en este caso específicamente recuerdo cómo le cayeron a Los Redondos por su actitud contracultural, si se quiere, en ese momento, ¿no? Hay una virulencia en esos momentos que yo no la he visto en otros momentos con los mismos artistas. Es como que hubo como una especie de digestión por parte de los medios de que no iban a poder cambiar las actitudes de los músicos. ¿Vos considerás, coincidís con esto? Bueno, es larga la relación del aparato represivo contra cualquier tipo de, ya no digamos rebeldía, cualquier tipo de expresión disidente, llamémoslo en términos actuales, ¿no? Hoy creo que el aparato represivo está llegando a niveles extremos, y digo hoy porque me parece como sintomático a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. La policía, el ejército y cualquier aparato represivo, y acá también meto a los medios de comunicación, tratando de aleccionar, bajar línea y ubicar a cualquiera que se ponga al costado de lo que implica ser una vaca para el matadero. O sea, si vos querés dejar de ser una oveja obediente, eso es un problema. Entonces, el aparato represivo te tiene que ubicar. Entonces, creo que para los que nos gustaba el rock en los 90 y en los 80, bandas como Los Redondos, como Virus, como un montón de bandas, funcionaban como despertadores, ¿no? Como diciendo, fíjate que estás metido en un sistema que es terrible para todo el mundo. Entonces, cuando uno escuchaba rock, se despertaba y empezaba a tener otras ideas, ese tipo de acciones de despertar, de iluminación, ¿no? Como de finalmente la vida empieza a aparecer y a abrirse camino, contrarrestaba con cualquier tipo de autoridad, ¿no? Todos, yo creo que también comparto tu edad y viví los 90, la ruptura de las familias en los 90 por la situación económica, pero yo recuerdo a mis compañeros de clase, a mis compañeros rockeros y a mis compañeras rockeras, cómo también nosotros fuimos rompiendo con los ideales dentro de nuestras casas. Sí. Entonces el rock también nos sacó hacia la calle, nos dio contención. Y esto muchas veces parece contradictorio, pero cuando en tu casa no te dan contención, la contención te la da la calle. Sí. Y creo que mucha de la gente de los 90 la encontramos en el rock. Y en el rock tipo desafiante, literariamente, ideológicamente, discursivamente, que tenían Los Redondos. Entonces, me parece que eso es un problema para cualquier tipo de autoridad, ¿no? Por algo el indio dice, ¿no? Nunca un perro mira al cielo. Entonces nosotros queríamos mirar el cielo, o sea, no importaba lo pobres que éramos, queríamos llegar a lo más alto. Entonces, eso es un problema para la autoridad. Eso es un problema para la autoridad. Siguiendo un poco esto que se está hablando, me encanta la elección que tuvieron con el título del libro, me parece muy buena, que sintetiza todo esto y a la vez qué vigencia tiene justamente en esta actualidad que estamos viviendo.
Sí, yo creo que podríamos pensarlo también hoy podríamos decir, en vez de tu aliento vas a proteger, tu salud mental vas a proteger, ¿no? Creo que en esos términos la cuestión del aliento se puede vincular también con el estado de ánimo, con la necesidad humana de dignidad, de rebelarse, de decir, esto no puede ser así, la vida no puede ser esto, la vida no puede ser esto. Creo que los Redondos venían a decirnos eso. No puede ser que es de la cuna a la tumba y en el medio nada. No puede ser la vida de ese modo. Entonces, creo que los Redondos venían a traernos estas buenas nuevas de decirnos, che, mirá que hay algo llamado éxtasis, mirá que hay algo llamado sexo, mirá que hay algo llamado libertad. Sí. Libertad, no libertarios, libertad, mirá que hay algo llamado felicidad, más allá de la obtención, acumulación de dinero, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, te juro que hasta ese momento no estaban funcionando de la manera en la cual la trajeron los Redondos, ¿no? Yo creo que por eso también pudieron filtrarse tan bien como fantasma tipo espectro en el siglo XXI, y quizá eso también lo que se va a ver cuando la gente va a ver los fundamentalistas del aire acondicionado, ¿no? Sí. Y como la cuestión del indio en las pantallas, yo creo que por eso también pudo resistir con salud el sonido porque también es una propuesta existencial la de los Redondos. No solamente buenas canciones, buenas letras. No es solo eso, que también es un montón. Si una banda tiene solo eso, es un montonazo. Sí. Pero los Redondos tenían ese plus de decirte, loco, esto es una aventura, ahora te toca a vos hacer de tu vida una aventura. Ahora te toca a vos. Y es ese tipo de bandas que te obligaba, saludablemente lo digo, te obligaba a que vos mismos te rebeles contra el destino que te impusieron. Sí. También advertían, ¿no? O sea, fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, es de los 90, ¿no? Sí. Y te decía, ojo, porque del otro lado, y fíjate quién sos, del otro lado no es lo mismo. No. Del otro lado está el garrote está del otro lado, ¿no? Sí. Y pensaba, te he escuchado en otras entrevistas hacer análisis respecto a la actualidad y quería meterme un poquitito en eso, respecto de todo esto que venís contando y con la que acordamos acá en la mesa y desde producción nos dicen sí, tal cual, estamos todos diciéndote. Somos todos grandes acá, hermano. En esto de bandas que te hacen mover, que te sacan de tu sentido común, que te sacan de la zona de confort esa que bendita que están hoy promocionando. Yo no digo que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que sí me parece que hay cuestiones que son, históricas, contextos y coyunturas. Y quería preguntarte respecto de eso y respecto de ese tipo de bandas. Te he escuchado hablar del punk de los 90, de 2 minutos y demás. Y tengo mucho acuerdo con vos respecto de qué sucede que hoy no estarían surgiendo, o al menos de esto me hago cargo yo, no estarían surgiendo bandas que muevan un poco la cosa, que agiten un poco la cosa, con otras formas de hacer, e invitando a esto, che, loco, hay un cielo que necesita ser mirado y nosotros ahí viendo qué se nos ocurre. Sí, total. Mi intuición, y acá sumaría mi parte de docente de colegios secundarios, ¿viste? Como que también está esa observación de ese laboratorio que se habla con los jóvenes, claro. Acá hay un elemento terrible que hay que considerar cuando uno trata de mirar toda esa foto, ¿no? Toda esa foto, digo, del siglo XXI, miremosla como si estuviésemos en una sobremesa, un asado, medio en pedo y viendo el siglo XXI. Bueno, tiremos teoría. Un elemento importante, te diría el 70%, es la masificación de Internet. Y cuando digo masificación no es solamente que pueda estar en todos los hogares, en todos los celulares, casi metidos en la nuca de cualquiera, ¿no? Hablo también de esto que hoy se considera o se llama extractivismo de la subjetividad. Internet vino a aplanar la subjetividad, ¿no? Como tratar de establecer un achatamiento, si querés, de esa esencia rebelde que quizás tenemos todos y en algún momento empieza a aplacarse. Internet viene a funcionar
como aquella figura de autoridad silenciosa que viene a zombificar un montón de elementos que antes estaban vivos, ¿no? Entonces, en este nuevo contexto, donde Internet digita un montón de elementos, y me parece importante también señalar que es de forma no violenta, porque uno entra a las redes sociales, uno entra a un montón de lugares de Internet, entonces no es como el oficial que está... es re amable. Es más Es sutil. re amable y si Es no más entras sutil. quedás afuera y sos digo, un paria. Y además las pantallas son cada vez más pulcras, parecen más futuristas, entonces parece que no te están aleccionando ni quemando todas las neuronas atractivas que tenés en el cerebro. No, parece que te están tirando información, entreteniendo, un montón de cuestiones de ese orden, ¿no? La segunda cuestión me parece que es el aparato económico que vino también a destruirnos ya el elemento psíquico espiritual, ¿no? Como que Internet también, si querés, al principio funcionaba como zona caótica, primeros años del siglo XX, y ahora funciona como anestesia. Todos tenemos... Yo realmente, no sé cómo es la vida de ustedes, pero yo en mi círculo... ¿Quién era? Charlie García. Pero en mi círculo no hay una persona que tenga un solo trabajo. Incluso mi mamá, jubilada, tiene 2 laburos. Hace cosas de peluquería y cosas de enfermería. Mi mamá, 72 años, mi señora madre. Entonces... ese elemento también es poderoso, digo, el elemento económico de aplastamiento y precarización de la existencia es importantísimo para pensar por qué no hay una energía suficiente en un proyecto cultural, sea la pintura, sea la música, sea lo que sea, en un proyecto cultural que encienda conciencias. Porque está buena esa frase de la mecha, no hay ningún proyecto cultural que encienda la mecha. Toda queda en, está buena, el hype, no lo fuiste a ver, bla. Y te juro que a los 20 minutos, cuando llegaste a tu casa, te olvidaste de ese proyecto cultural icónico / histórico. Es más, lo tiraría acá a la mesa de trabajo para pensar, para hacer tipo una comparación. En los 90, cuando los Rolling Stones hicieron varios River Plate, yo creo que modificó muchas existencias a lo largo de todo el país. Totalmente. Modificó existencias. Gente que vivía de un modo y después de los Rolling Stones vivió de otro modo. Hace poquito Coldplay hizo 10 River Plate, 10, no 1, no 5, no 8, 10. No pasó nada. Es como si uno cambió el empaquetado del baño. No pasó nada, o sea, no pasó absolutamente nada. Más allá de que detesto a Coldplay y es todo lo que odio a este mundo, más allá de eso, y está todo bien, más allá de eso, nos da una señal acerca de que los proyectos culturales ya no son culturales, sino simplemente económicos, ¿no? Entonces, la música también entró hace mucho tiempo en esa lógica, ¿no? Por algo triunfan los festivales de música, por algo triunfa, digamos, la cuestión visual mucho más que el contenido. Que lo sonoro cultural, aparte, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, si nos ponemos a pensar, yo tiraría esas 3 cuestiones, ¿no? Internet como destrucción de la subjetividad, el aparato económico como avasallamiento de cualquier tipo de bienestar y precarizando toda la existencia, toda, no solamente cobrar poco, precarizando toda la existencia. Y la tercera cuestión creo que tiene que ver con los productos que salen de humanos sometidos a Internet y a este aparato económico son consecuentes con eso. Digo, cualquier canción está bajo esos mandatos, bajo esos regímenes. Te iba a decir, se sentó arriba de la música la industria también y si bien siempre estuvo, pero con la pérdida de lo material para el paso a lo digital, también de alguna manera recobraron un control que antes de alguna manera vos podías saltar grabando un cassette y pasándoselo a otro, diciéndole, mirá lo que pasa con esta banda, ¿no? Es un commodity, ¿no? Lo que se conoce hoy como commodity, y pasó a... Y en esa apropiación del sistema, me parece que se aceleró muchísimo en el siglo XXI esa reapropiación de eso, y me parece que también hay como una especie de atragantamiento en cuanto a la oferta. Es tan grande, la oferta es tan grande, que realmente ya se perdió la posibilidad de pensar cuándo una banda está buena y cuándo no, porque digamos todo el tiempo estamos consumiendo, y la relación con el arte ya no es de buscar una experiencia que me revitalice la cabeza,
sino voy a ocupar mi tiempo para ponerlo en redes o para contarle a alguien o para usar el poco dinero que tengo o por el FOMO. Claro. Pero ya no hay experiencias estéticas, ¿no? Ahora es interesante escucharte las charlas que se dan, por ejemplo, acá en el piso se dan este tipo de charlas, o vos lees filósofos o lees a gente que estudia esto que está pasando y uno dice, sí, es cierto, qué bueno, qué terrible. ¿Cómo salir de esto? ¿Se puede salir de esto o esto va a llegar a un extremo donde explota todo y recién ahí se vuelve a renacer? Digo, ¿cómo se sale de esto? ¿Se sale de esto? Yo creo en el individuo, ¿no? Como criado en los 90, en los recitales de hardcore punk del conurbano sur bonaerense, creo en el individuo y que el individuo no va a ser aplastado por el sistema y que hay que buscar distintas... Creo que uno tiene que ir y ahí tiene que ver la voluntad, ¿no? O sea, uno tiene que ir generando sus propias estrategias de supervivencia, de resistencia y de reacción, ¿no? En todo nivel, económico, anímico y psíquico, ¿no? Sí. Y también educacional. Entonces, creo que ahí hay varias cosas. Por un lado, apagar un poco el celu. Segundo, ir generando redes humanas con personas que tengan en clara 3 cosas. 1, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el amigo? ¿Y cómo hacemos para combatir eso? La soledad nos va a destruir y me parece que tenemos que generar redes humanas para poder generar nuevas reacciones, no resistencias, reacciones. Y la otra cuestión que me parece como también importante, o por lo menos esto es algo que a mí me lo enseñó el rock y el punk y el hardcore, es muchísimo más que estilo musical. Entonces yo vengo pensando hace 3 o 4 años, lo tiro a la mesa de trabajo, sí. Vengo pensando esto, quizá el rock ya no está en los lugares donde tocan las bandas de rock, quizá el rock está en la calle, en las manifestaciones, con los jubilados, en la unidad básica, tratando de buscar una solución a tanta muerte al pedo, tratar de buscar una solución a eso. Entonces, yo creo que el feminismo también desde el 2015 para acá nos enseñó o nos volvió a enseñar que el rock es una forma de vivir contracultural y contestataria. No importa si ya no hay bandas copadas o que nos conmuevan o que, etcétera, no importa, está todo bien. El rock es una forma de vivir, que es decir, loco, me estás apaleando, no me gusta, me voy a quejar. Entonces, ese tipo de actitudes me parece que uno tiene que ir buscándola y reinventándose. Si el rock ya no está en los lugares rockeros, quizá está en la calle, en la vereda, con tu vecino. Agarremos 2 cabezas y busquemos cuál es la salida. Pero me parece que hay algo ahí que hay que reinventar la búsqueda, ¿no? No exigirle al sistema que nos dé mejores bandas, sino ver cómo nos podemos juntar con el vecino para ir cambiando mínimamente alguna realidad cercana, cotidiana, ¿no? La tiro a la mesa de trabajo. Qué placer escucharte, Walter, qué placer este intercambio. Mañana vas a estar acá por La Plata, por lo que entiendo. Sos igual bastante habitué, venís bastante seguido, ¿no? ¿La Plata? Tengo uno de mis sueños es, como alquilo, no tengo propiedad privada. Cuando me jubile docente me gustaría vivir unos años en La Plata, ir a alquilarme allá, ¿viste? Así que desde muy jovencito voy a La Plata seguido, ya sea a ver bandas, ya sea a ver amigues, ya sea a lo que sea que me inviten. Amo La Plata, así que una de mis fantasías eróticas favoritas es decir, me gustaría vivir unos años en La Plata. Sí, vas a ser muy bienvenido, Y acá hay tanto de eso que venís, que tiraste recién acá. Hay tanto de eso, hay tanta ranchada todavía, ¿viste? Yo a veces voy a Capital y me doy cuenta que no es nada en contra de los porteños, por Dios, pero en Capital no se ranchea como se ranchea acá, ¿viste? Acá estás sentado y tengo más de 40 años, tengo 48 años y al día de hoy sé que si me voy a determinados intersecciones de calles, me puedo sentar, me puedo con una amiga tomarme una lata y seguramente en algún momento pase alguien en una bicicleta y al mejor estilo el piti con la bici haciendo clan, 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 clan,
lleva un envase y nos podemos juntar a tomar una birra lo más tranquilo, gastando 2,50 pesos y charlando de qué hacer con este mundo que cada día es más horrible. Digamos, eso en La Plata no se perdió nunca, no se perdió nunca. Hay atomizaciones para mí que, vuelvo a lo mismo, comparo con Capital, pero porque estamos a 50 kilómetros y es un lugar al que voy y vengo, y hay algo de eso que no está, chabón, no está. Entonces digo, todavía creo que hay territorios en donde estas experiencias que vos bien contás, que decís, che, por ahí capaz que el rock está ahí, acá todavía algo de eso resiste. Y quería agradecerte esta mirada respecto de los feminismos, ¿viste? Hay tanto discurso diciendo que nos pasamos 500 pueblos, 3 pueblos, que somos piantavotos y demás. Y yo creo que la gesta de a partir de 2015 fue una manera de construir y decir, che, este mundo que es horrible, hay posibilidades de cambiarnos si nos juntamos, ¿eh? Entonces digo, te agradezco un montón. No solamente eso, sí. Y te sumaría las disidencias, ¿no? Obvio. Vamos todo adentro ahí. Creo que fue toda una revolución lingüística y de la forma de pensar y la forma del cotidiano, ¿viste? Zizek, el filósofo, diferencia estallido de revolución. Uh-huh. Estallido es cuando no cambia nada, hay una explosión y qué sé yo, al año ya vuelve a ser todo lo mismo. Pero la revolución es cuando algo empieza a funcionar distinto en el cotidiano. Yo creo que mucha gente empezó a pensar distinto, a comportarse distinto, a hablar distinto desde el 2015 para acá. Y ahí sí podemos decir, teóricamente, que fue una revolución. En términos teóricos e institucionales, fue una revolución. Y creo que eso es lo más rockero que hay. Eso es lo más rockero, que mucho más rockero que una cresta, que una campera de cuero, que una remera de los Ramones, mucho más rockero que cualquier rockero. Lo traemos acá a Sid Vicious, viene una feminista y le bajan los pelos en 2 rounds. Así que eso es hiper rockero, ¿no? Cambiar la vida, eso es el rock. Walter, mañana a las 6 de la tarde ahí en la esquina 17 y 71 en Ciudad Vieja, ¿vas a estar junto a la Inca? Y a Seba Benedetti, que es amigo de la casa, ha pasado por acá. Hemos hecho ciclos juntos y demás. Así que va a ser un recontra encuentro. ¿Los libros los vamos a poder comprar ahí? Sí, va a estar. Sí, creo que sí. Pablo es el que sabe Pablo esa Amadeo. Parte. Yo solo voy a cebar los mates y a disfrutar, así que lo mío es el goce eterno, ya que el sistema no me da plata ni afecto, trato de encontrar el goce por esos lados. Qué bueno. Che, un gustazo. Gracias por este intercambio. Bueno, gracias, y todos los éxitos con este libro que nos dan muchas ganas de leer. Muchísimas gracias a ustedes. Lujazo el programa y toda la suerte por ahí. Dale, gracias. Un abrazo enorme. Chau, chau. Adiós. Aguante, chau. Gracias. Aguante. Walter Lescano, del otro lado del MIT, uno de los que hicieron este libro que se llama Tu aliento vas a proteger. Walter Lescano, Sebastián Benedetti y Constanza Báez son quienes van a estar conversando en la presentación de este libro. La otra que me falta nombrar es la Inca. Uh-huh. Mañana en Ciudad Vieja 1771 a partir de las 19 horas. Qué pedazo de lujo. A mí es un chabón al que... Qué lindo ser rockero. Sí, a mí igual... Walter es un tipo de los que me hace pensar mucho. Recomiendo todos sus libros, en serio. Todos, vayan a leerlos. Es un tipo que le pone mucha humanidad, ¿no? A su escritura y a sus análisis. Digo, es profesor del secundario. Ahí está la rosquita, chico. Ahí está la rosquita. Sí. Yo me iría con un tema de los redondos de acá. Pero no se puede. Pero sí que se puede. Sí, por ahí podemos poner algo sí que se puede. Del disco. Bueno, lo hacemos entonces. Hay gente que sabe hacerlo. Sabe hacerlo la gente del otro lado. Si quieren escuchar un tema de los redondos, se quedan en la radio. En YouTube no lo van a escuchar. Pues hacemos trampita, no le decimos a nadie, hacemos trampita. Dale, ahora sí. Musiquita.